por ejemplo, que se nota más en las grandes ciudades. Se nota más, por ejemplo, con los restaurantes de lujo abiertos, con los carros de lujo. Y eso, si bien Venezuela ha sido un país históricamente eh, rico, un país que implicó cierta desigualdad, hoy en día es más evidente que unas personas estén en la misma zona recogiendo de la basura para poder comer, mientras que otros están en los restaurantes más lujosos de la ciudad capital. Y esto, por supuesto, es dinero. Este dinero proviene de negocios con el gobierno, viene no necesariamente eh, un pequeño porcentaje implicaría empresarios, pero la gran mayoría de los que disfrutan de estos lujos son sobre todo funcionarios corruptos, funcionarios vinculados al gobierno, funcionarios dedicados a actividades ilícitas, y ello es evidente. Es evidente que la enorme mayoría no puede cubrir estas necesidades, y hoy en día la situación de escasez, hoy se habla de algunos productos en un 20%, un 18, 19% de escasez. Sin embargo, la situación no es comparable con lo que ocurrió hace 3 años, en los cuales conseguir una harina o conseguir un kilo de azúcar era sumamente complicado. Hoy se consigue, pero a un costo que no puede cubrir el venezolano promedio, el venezolano de a pie, como se dice acá. O sea, está en realidad al interior, en cierto sentido, la gente está volviendo un poco al huerto familiar, es decir, a la producción prácticamente para la subsistencia. ¿Ya? Dado que hay muchas cosas obviamente que no se pueden conseguir. Ahí los llanos por lo menos la gente trabaja mucho agricultura familiar en los patios de sus casas, en los terrenos que tienen pequeños, a veces los conucos, pero sí creo que ahí donde estás, por lo menos bastante maíz es lo que se produce básicamente. ¿Ah? Sí, esta era una zona que producía, hoy se produce a pequeña escala, pero hace 4 o 5 años se producía maíz a gran escala, incluso para venta hacia las otras ciudades, hacia Puerto La Cruz, Barcelona y hacia Caracas. También se producía sorgo en enormes cantidades. Hoy en día no se produce por falta de capital de inversión, por falta de productos químicos, por falta de maquinarias precisas para ello, que en gran parte no se debe a que no haya, se debe a que el productor no tiene hoy en día la capacidad de compra, de adquisición de estos productos. Por ejemplo, coloco un caso del año 2017, estamos hablando de hace 4 años. Hace 4 años, aquí en toda esta zona del llano venezolano, se hacía campaña para la constituyente repartiendo 1 o 2 kilos de maíz por familia. Sí, toda la producción a gran escala de maíz y sorgo ya no existe. Hay terrenos prácticamente baldíos, se observa una que otra hacienda más o menos productiva. Eh, los, precisamente esos vendedores de verduras era una gran fuente de empleo aquí por esta zona. Hoy se observa 1 o 2 camiones de verduras que comercializan frutas, verduras por las zonas aledañas. Hoy en día ya eso no se ve. Y eso, por supuesto, obliga a que las personas se movilicen hacia las otras ciudades, por ejemplo, hacia Caracas. Eh, Como le comentaba previamente, hace 4 años, durante la campaña constituyente, se repartía 1 o 2 kilogramos de maíz de siembra a las familias para la compra de votos. Y ese 1 o 2 kilogramos eran dedicados al cultivo familiar. Es lo que aquí se denomina conuco, que es básicamente el patio de la casa usado para la autosubsistencia. Pero, sin embargo, como eso tiene un poco impacto en términos macroeconómicos, en términos de mejoramiento de la economía, y sin embargo, hoy en día se sigue practicando a muy pequeña escala, pero esto, por supuesto, esta situación afecta también la presencia de fuerza laboral
Y en gran parte lo que se nota es esa necesidad del campo venezolano de mayores inversiones, de empresarios o terratenientes o productores formados con implementos, con créditos productivos. Por ejemplo, usted puede acudir a un banco y el banco le va a ofrecer un crédito. Le va a ofrecer un crédito en bolívares, pagadero a tal o cual, a tal plazo, unos cuantos meses, con un interés tal. Sin embargo, eso al banco no le conviene, porque estamos hablando de una situación de hiperinflación. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que hoy en día pide un crédito por 10.000 millones de bolívares. Este crédito es pagadero dentro de 2 años, pero en una situación de hiperinflación al banco no le conviene, no, a menos que el crédito sea ofrecido en dólares, y eso es poco probable acá, sabiendo que los bancos manejan, sobre todo para esta zona, bolívares. Y ello, por supuesto, desincentiva el otorgamiento de créditos bancarios, y hoy en día los productores no tienen acceso a ellos. Deben buscar la manera de generar ingresos de alguna forma para poder subsistir, para que el negocio sobreviva. Y por supuesto esto también... Lo que también estaba escuchando, Ruby, es que van a empezar a pagarse los salarios en petros. Es una de las cosas que estaba escuchando que quiere hacerse. Lo cual obviamente es una moneda virtual que no creo que tenga primero acceso o manejo de parte de la población en general, porque el petro sabemos que es netamente una moneda virtual que ha creado el gobierno, pero sí. tiene mayor funcionamiento. Sí, exacto. La gran mayoría de la población venezolana no tiene acceso al petro. De hecho, se usa para ciertos trámites como la adquisición de pasaportes o la adquisición de algunos documentos de notaría o documentos de identidad, pero la enorme mayoría, y al final esos montos expresados en petros son traducibles a bolívares, y al final las personas terminan pagando en bolívares. Es decir, el petro es simplemente una referencia, una unidad de cuenta, no cumple las distintas funciones que debería tener el dinero, de intercambio, de unidad de cuenta, de reserva de valor. Hoy en día no se va a conseguir algún venezolano que se dedique a acumular petros por el mero hecho de ahorrar o por el mero hecho de poder transar. Cuando usted va allá a la panadería que está aquí al frente, usted no le van a cobrar en petros, usted le van a cobrar o en dólares o en bolívares. Le van a cobrar sobre todo en dólares. Entonces el petro es simplemente una referencia, que en gran parte es una referencia más, no es una política monetaria acertada, porque no hay un sustento real en términos productivos, tampoco. Usted puede tener, no va a ir a la calle y va a intercambiar bolívares por petro, es mucho más fácil el intercambio, la movilización de bolívares. Por supuesto, es mucho más fácil la movilización de dólares, y por mucho que se exprese en petros, o por mucho que se exprese en bolívares, el salario mínimo venezolano no tiene realmente capacidad de compra. Ok, por último, Ruby, yo tengo una última pregunta, ¿no? Pero mi pregunta es relacionada al tema de, ¿algo puede cambiar en Venezuela desde el punto de vista político de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿O existen todas las posibilidades que se mantenga ahí y por lo tanto la situación económica, humanitaria continúa y en muchos casos empeore, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de cambio? Antes que responda a eso mismo, te quiero complementar con esto, Ruby. ¿Qué pasa? Hoy está la Asamblea Nacional designando al nuevo Consejo Electoral, un nuevo CNE. Eso, digamos, para que complemente lo mismo que está preguntando Aldo. Sí, fíjese qué sucede en Venezuela. Venezuela hay que verlo en términos generales, en términos de contexto. Básicamente hay que referirse a las cosas más pequeñas y cotidianas. Me refiero a lo siguiente. Cuando usted va a la bomba de gasolina de la esquina, esa bomba de gasolina está controlada por militares. Cuando usted transita por las calles, esas calles están controladas por militares. Cuando usted acude a un hospital, ese militar tiene en la puerta unos militares.
Es decir, Venezuela es en gran parte un país prácticamente militarizado. Y eso explica mucho lo que sucede al sur con el Estado Bolívar. Es decir, estamos hablando de la presencia de militares en la vida cotidiana del venezolano, cuando hace 20 años los militares estaban en el cuartel. Hoy en día vemos militares, por ejemplo, vendiendo verduras, o vemos militares surtiendo gasolina, o controlando cuánta gasolina surte un automóvil. Es decir, los mecanismos de control social impuestos por el gobierno central están generalizados hasta en los más rincones, hasta en los más apartados rincones del país. ¿Qué ha generado esto? En esta situación de militarización fáctica de la sociedad venezolana, también nos encontramos con una tendencia a la normalización, a volver normal lo que no necesariamente es lo más sano. Y nos encontramos con una situación de adaptación ciudadana. El ciudadano se ha adaptado a estos mecanismos. El ciudadano se ha adaptado al hecho de que cuando va a la bomba hay un militar que controla la bomba. El ciudadano se ha adaptado a que debe formar algún vínculo, algún contacto con el militar de turno para poder tener acceso a la cola de gasolina. Es decir, la sociedad venezolana en gran parte se ha convertido en una sociedad de cómplice, de forma adaptativa frente a lo que está ocurriendo. ¿Qué genera esto? Esto genera una situación de desmovilización. Genera una situación en la que no necesariamente la ciudadanía rechaza contundentemente lo que está ocurriendo, sino que busca la manera de adaptarse, busca la manera de sobrevivir y en el proceso, por supuesto, se va implícitamente legitimando lo que está ocurriendo en el nivel central, en las autoridades, entre las autoridades centrales y legitimando las decisiones que ellos están tomando. ¿Qué pasa? En una situación como esta, las posibilidades de un cambio estructural se hacen muchísimo más difíciles, mucho más complicadas. E incluso las posibilidades de un estallido social se hacen muchísimo más controladas. Porque, por ejemplo, si bien en algunas zonas, en muchísimas zonas del país, son los militares los que controlan, hay otras zonas que están controladas igualmente por grupos armados, por los que se llaman colectivos armados, que sobre todo ello ocurre en los barrios de Caracas. Es decir, las posibilidades de rebelión social son pocas. Entonces, por ese lado, no se observa una posibilidad de cambio real. Por supuesto, cuando se le otorgan a estos grupos cierto poder sobre la ciudadanía, cierto control social, por supuesto, estos grupos se ven más privilegiados, tienen más acceso a recursos monetarios, tienen más acceso a privilegios sociales y a privilegios económicos, y por supuesto eso desincentiva las posibilidades de rebelión militar o de rebelión de los grupos armados. Entonces vemos que en esta situación en gran parte se normaliza porque la sociedad venezolana requiere adaptación. Es decir, el gran error de los intentos de derrocamiento que se han sucedido hace poco, Jorge Rodríguez hablaba de una extensión, o se refería nuevamente a los casos de intentos de golpes de Estado por parte de Colombia, el gobierno de Iván Duque y grupos de la oposición venezolana asociados. El gran error de ello es que no considera el hecho de que una eventual transición en Venezuela tendrá que incluir o tendrá que necesariamente hacer referencia a estos grupos. Y estos grupos están diseminados, insertos entre la sociedad venezolana. Y eso es lo que ha impedido que el hecho de que simplemente no se trata de tumbo el gobierno y ya. Se trata de que entre el gobierno existen distintos grupos que tienen control sobre distintas zonas del país, hasta los más apartados rincones, a través de los mecanismos de entrega de cajas de comida que ya prácticamente no llegan. Entonces estamos hablando de una situación estructuralmente organizada para el mantenimiento del autoritarismo. No se trata simplemente de un gobierno autoritario que está encima y que requiere derrocarse o que se puede derrocar y ya. No, se trata del desmantelamiento de estos grupos, se trata de un cambio incluso cultural, un cambio mental entre la sociedad venezolana, es decir, no es fácil ello precisamente. Y cuando vemos, por ejemplo, un intento de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral,
nos tenemos que preguntar quién lo está nombrando. Cuando vemos la lista de los candidatos, vemos, por ejemplo, salta a la vista Elvis Amoroso como uno de los candidatos. Ajá, ¿quién es Elvis Amoroso? Como para presidir o como para formar parte del árbitro electoral. Elvis Amoroso es una persona tradicional, pública, Vox Populi, vinculada al gobierno venezolano, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, incluso cuando revisamos la lista completa nos damos cuenta, y esa situación fue denunciada por la organización Súmate, nos damos cuenta que un enorme porcentaje de los candidatos a Consejo Nacional Electoral están vinculados previamente al gobierno venezolano. Entonces, ¿quién promueve este nombramiento del Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional de hoy en día, compuesta por funcionarios del gobierno, sobre todo dominada por el partido de gobierno, junto con una oposición que le ha tocado, según sus mismas declaraciones, alinearse en cierto modo a la institucionalidad, entre comillas, venezolana, porque es una manera en la que tiene acceso a ciertos mecanismos de poder en simpatía o en comunión con el gobierno venezolano. Entonces, no necesariamente este nuevo CNE representará los intereses de toda la sociedad venezolana. Aquí lo que vemos con el nombramiento del nuevo CNE es un cambio de personas. No Ruby, hay otra pregunta que también es interesante hacerlo. Si sacamos el apoyo de Rusia, de China, Irán, la de Cuba va a ser muy difícil, pero se puede negociar de alguna manera, negociación entre los Estados Unidos, Unión Europea y China, o Rusia, Irán seguramente no va a ser posible, pero dentro del tablero internacional. Esos apoyos no se dan más. Igual va a continuar la situación porque también depende de ese nuevo liderazgo que aparentemente de la oposición no existe o tiene mucha debilidad. Estamos hablando de los líderes que usualmente aparecen en los medios de prensa, desde Guaidó hasta Corina, creo Leopoldo López, está Capriles y creo hay otros más. Que luchan, pero aparentemente no hay una concentración de esfuerzos para lograr algo más efectivo. Fíjese cómo se observa la situación venezolana. Si usted camina por la calle y le pregunta a cualquier venezolano de a pie, le pregunta sobre la situación venezolana y sobre su opinión sobre Maduro y sobre todo ello, hay un rechazo general. Hay un malestar generalizado entre la población venezolana, lo cual no significa que haya oposición. Es decir, Venezuela es un país con muchísimo malestar, pero sin oposición. ¿Por qué? ¿Qué implica la oposición como tal? Organización, movilización, manejo de recursos, un plan, un proyecto de país, una manera de generar una transición política, y eso es precisamente lo que no existe. Es decir, desde un nivel interno, si lo vemos desde un nivel interno, no existe hoy en día o se requiere sobre todo una reestructuración de lo que hoy conocemos como oposición. Es decir, la enorme mayoría de la ciudadanía venezolana se encuentra en una situación de malestar, pero no es una situación de oposición a lo que está ocurriendo. Lo que pasa con la Unión Europea es que la Unión Europea en gran parte ha jugado a un tira y encoge con el caso venezolano. Mientras que por un lado aplica sanciones, siguiendo más o menos el mismo patrón de Estados Unidos, aplica sanciones a funcionarios vinculados a corrupción o a violaciones de derechos humanos o atentados contra la democracia. Por otro lado, sigue o continúa en conversaciones y continúa asociado y continúa vinculándose con el gobierno venezolano. Es decir, la política de la Unión Europea no necesariamente es de rechazo rotundo a lo que ocurre en Venezuela. Y además de ello, vemos que su política o sus decisiones centradas sobre todo en el asunto de derechos humanos también puede jugar en contra. Si bien la defensa de los derechos humanos es fundamental, cuando a un funcionario público se le acusa de violación de derechos humanos, no ocurrirá lo que ocurre en otros países como Paraguay o Chile, que el funcionario se ve tentado a declarar públicamente o a rechazar públicamente o incluso a renunciar
ante ellos. Todo lo contrario, se afianza. Entonces es una especie de arma de doble filo el hecho de ser sancionado. Hoy en día, entre los funcionarios del gobierno, quien no esté sancionado, digamos que ser sancionado es un estatus político, porque implica que se está aportando más a la revolución, porque implica que se está, digamos, se tiene una posición de mayor privilegio y tiene notoriedad internacional. En gran parte ser sancionado, y precisamente Diosdado Cabello lo dice a cada momento, el ser sancionado es un orgullo para el funcionario chavista de alto nivel. ¿Qué implica ello? Si es un orgullo, se afianza más. Siente que su posición de privilegio es intocable, al menos a nivel interno, y ello lo atornilla más en el poder. ¿Qué pasa? Que aquí en Venezuela hemos tenido situaciones de escasez generalizada de gasolina, que al final de cuentas lo surtió Irán. Pero en el transcurso de esos meses sin gasolina no se generó un estallido social. Es decir, nosotros quitamos el apoyo de combustible por parte de Irán y vamos a durar varios meses en un conflicto social latente que no termina de estallar. Básicamente la gente deja entonces de andar en carro y busca la manera de transportarse a pie o usar cualquier otro medio de transporte que no necesariamente implique gasolina. Hoy en día hay escasez de gasoil para el transporte de alimentos y el transporte de carga pesada. Vemos enormes colas de camiones esperando surtir gasoil en las gasolinerías venezolanas. Pueden pasar días, pueden pasar incluso hasta una semana tratando de surtir gasoil, y eso no genera un estallido social. Vemos que lo que pasa es que el gobierno busca maneras de obtener fuentes de financiamiento alternativas a estos países, alternativas a Irán, alternativas a China, alternativas a Rusia. El apoyo de Rusia es sobre todo militar. El apoyo de China es sobre todo económico, y China tiene muchísimos intereses acá. El apoyo de Irán es energético. El apoyo de Turquía es sobre todo comercial. Entonces, quitamos todos estos elementos, le quitamos al gobierno todos estos elementos y vemos que el gobierno, junto con la sociedad venezolana, termina por adaptar, buscando otros aliados o buscando maneras de generar otras fuentes de financiamiento. Lo vemos asociado de alguna manera con un gobierno argentino que no termina, dice que sí, pero a su vez dice que no. Entonces, en cierta manera, si uno lo analiza desde acá, desde Venezuela, lo vemos más como aliado. O en el caso de Bolivia, lo vemos más como aliado. Digamos que el caso venezolano no necesariamente ha servido de ejemplo ante América Latina, no necesariamente, generalmente se dice el socialismo, la destrucción socialista hay que vivirla para saber verdaderamente sentir sus consecuencias y realmente realmente rechazarlo. Entonces lo que vemos es que si quitamos este apoyo, no necesariamente ocurrirá que el gobierno se verá tentado a negociar. Claro. Por supuesto, al gobierno le convendría Ruby, muchísimo negociar. eso significa que en este momento la sociedad venezolana se nivela hacia abajo, en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. No hay perspectiva de futuro hoy. Y eso significa de alguna manera, quien ha leído Al hombre mediocre de José Ingeniero, que les recomiendo leer en algún momento dado a todos los jóvenes, donde él analiza la domesticación de un pueblo, llegará al nivel de que gran parte de la población pierde la dignidad y el respeto inclusive a sí mismo, y espera del autócrata, del dictador, que le dé migajas para seguir viviendo. Excepto que aparezca una fuerza y un nuevo liderazgo, que recientemente, por ejemplo, ha sucedido en Bolivia. En Bolivia, un líder, que es Camacho, dijo: señora, acá llevo la renuncia de Evo Morales, para que él renuncie, y me voy hasta el palacio. Entonces, ese tipo de líder es lo que faltaría de alguna manera para cambiar algo el destino de tanta gente, no solamente en Venezuela, sino del mundo.
porque los venezolanos están repartidos en todas partes del mundo, hay gente muy valiosa. Porque que si no persistirá esto y finalmente toda la población de Venezuela irá cayendo. Efectivamente, cuando vemos un salario mínimo que equivale a 3.5 dólares, vemos también un mecanismo de repartición de bolívares a través de los bonos, los llamados bonos de la patria. Los bonos de la patria, para obtener acceso a un bono de la patria, hay que obtener un carnet de la patria, que lo otorga el gobierno central. Básicamente, cualquier venezolano puede tener acceso a un carnet de la patria. A través del carnet de la patria se depositan, el último bono, si no me equivoco, fue de 11 millones de bolívares. 11 millones de bolívares es el equivalente a alrededor de 4 dólares. Suponiendo que un venezolano reciba una vez al mes un monto de 11 millones de bolívares, está recibiendo mucho más que el sueldo mínimo por hacer nada. Eso no ha sido trabajado, eso simplemente ha implicado que el venezolano se ha acercado a un registro y obtuvo un carnet y entró a internet y colocó sus datos. Cada vez que llega un bono de la patria, el venezolano entra, recibe el bono, le da a aceptar y a los 2 o 3 días tiene los 11 millones de bolívares sin hacer nada. La cantidad de venezolanos que sobreviven con los bonos de la patria asciende a millones. Precisamente el hombre mediocre es un hombre que en el caso venezolano es generalizado, porque el valor del trabajo en gran parte se ha perdido. El valor de vivir a partir del esfuerzo propio es un valor que no necesariamente está generalizado. Por eso, en gran parte, nos hemos convertido en Venezuela en una sociedad de cómplices, porque precisamente eso es lo que conviene al gobierno. No le conviene ciudadanos activos, no le conviene ciudadanos que trabajen, que sean conscientes de sus derechos, de sus deberes, que luchen y actúen en consecuencia con estos derechos, con estos deberes. No conviene precisamente ello porque implicaría una ciudadanía activa. Y una ciudadanía activa es una ciudadanía que exige y que también exige liderazgos que vayan acordes con las exigencias de la democracia moderna, con las exigencias de la institucionalidad moderna. Y eso es precisamente lo que falta hoy en día. Falta sobre todo liderazgos que conecten con la ciudadanía, liderazgos que sean capaces de hablar a la ciudadanía desde o con base en los problemas de la ciudadanía y que sean capaces de conectar no solamente emocionalmente, sino también racionalmente con la ciudadanía y que rescaten el valor del trabajo, el valor de la dignidad humana, el valor de los derechos humanos. Hoy en día hablar de derechos humanos en cualquier rincón del país, hablar de la importancia que tienen los derechos humanos es simplemente hablar al viento. O sea, va a ser un tema secundario, no es un tema que va a llamar la atención, porque al venezolano de a pie, al venezolano común, el tema de los derechos humanos le importa poco. Le importa más que le hables de el bono de este mes va a ser no de 11, sino de 12 millones. Ahí prestará atención. Pero no necesariamente un liderazgo político debería estar enfocado allí, no debería estar enfocado allí, debería estar enfocado en una visión de futuro, en la creación de un plan, en la conformación de un equipo capaz de no sucumbir ante los mecanismos generalizados de corrupción. Es muy fácil entrar a la bomba, pagar 5 dólares y lograr llenar el tanque de gasolina. Allí cualquier venezolano estaría sucumbiendo al mecanismo de corrupción, está comprándose al militar, está comprándose al que está encargado civil de la bomba, está comprándose, digamos, a cualquier funcionario público a través de una dádiva. Es muy fácil sucumbir a ello y eso necesariamente implica la inexistencia de liderazgos capaces de estar a la altura de las exigencias democráticas e institucionales, no solamente latinoamericanas, sino también mundiales. Un gran trabajo hay que hacer en Venezuela. La verdad que hay mucho por hacer y esperamos de alguna forma desde Ciudadanos del Mercosur contribuir
a la formación de ese nuevo liderazgo que se necesita no solamente en Venezuela, sino en todo nuestro continente. Ha sido un placer haber tenido esta conversación contigo, Ruby, a la distancia. Un gran abrazo. No te digo que pronto esperamos encontrarnos, pero en algún momento nos vamos a En reencontrar. algún momento, sí. Por ahí a comernos una carne a la vara ahí en Los Llanos, a la que llevaremos a Aldo también, para que vaya a disfrutar, a comer lechosa, a tomarse ahí un rico jugo de guanábana bien frío, ¿verdad? Chicha de maíz cariaco. Exactamente. ¿Ah? Una buena cachapa ahí con cochino frito, digamos, para que Aldo disfrute también de los sabores venezolanos. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Un abrazo a la distancia. Te dejo, Ruby, para que te despidas, y luego Aldo para que cierre nuestro programa de hoy. Sí, un abrazo, gracias por la oportunidad y bueno, aquí seguimos analizando la compleja situación política venezolana. Es muchísimo el trabajo que hay por delante. Es un trabajo que yo considero generacional, que implica el futuro y esperemos que, estoy seguro que desde Ciudadanos de Mercosur se hará y se está haciendo, incluso con análisis de este tipo, un aporte esencial para la conformación de una verdadera ciudadanía latinoamericana y una ciudadanía venezolana mucho más consciente de lo que hoy es, hoy en día. Bueno, muchas gracias, profesor Rudy Rada, por tu participación y tus aportes. Y bueno, desde el terreno nos está diciendo cómo se vive en Venezuela hoy, ¿no? Porque no sabemos todavía el mañana, porque el mañana puede ser muy corto, puede ser muy largo, pero sentimos un poco ese clamor ciudadano que a veces es expoliado, a veces es explotado en demasía, pero en algún momento dado ese ciudadano va a reverdecerse, va a volver a ser semilla, ser planta y árbol para volver a ser la Venezuela que algún día fue, inclusive lugar de exilio de aquellos países que tuvieron gobiernos dictatoriales. Así que un fuerte abrazo, Ruby, y bueno, a cuidarse. Para todos.